Esto es Cabildeo Digital. Un placer estar nuevamente con ustedes y en la entrevista de hoy estamos con Alex Vilca, dirigente indígena y vocero de la CONTIOCAP, que en esta oportunidad va a abordar el impacto del coronavirus en los pueblos indígenas. Alex, un placer estar contigo en esta entrevista. Muy buenas tardes, Zulema, agradecido por el espacio, por el contacto. Sin duda, la situación actual en la que nos encontramos los pueblos indígenas es sumamente preocupante ante las medidas que ha ido adoptando el gobierno, primero de cuarentena y luego de una emergencia sanitaria que nos ha prácticamente acuartelado en nuestros territorios y comunidades indígenas. Esto significa un aislamiento que nos ha imposibilitado sin duda nuestra libre transitabilidad, esa posibilidad de proveernos de alimentos, de medicamentos y de otros insumos necesarios para nuestra subsistencia en nuestros distintos territorios a nivel nacional, Zulema. Bueno, en este momento ustedes tienen reportes de que hayan indígenas contagiados por el coronavirus. Al momento no se conoce de ningún caso confirmado de personas indígenas en ninguno de los territorios de nuestro país. La CONTIOCAP es una organización de reciente data, nació los primeros días de diciembre en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, el 2018, y representa actualmente a 34 resistencias locales. Al menos en todas estas resistencias no tenemos datos registrados de personas, hermanos, hermanas indígenas que sean portadores de este virus. La Central de Pueblos Indígenas del Beni ha expresado su preocupación, sin embargo, por la perspectiva de retorno casi inmediato que tienen muchos indígenas que se han quedado en ciudades capitales y ciudades intermedias y la ausencia de un plan de contingencia para mantener a los indígenas en cuarentena si es que hubiera peligro de contagio en las ciudades. ¿Cómo ven este tema? Bueno, es una preocupación latente para nuestros pueblos, nuestros territorios. La situación de los pueblos indígenas difiere bastante a la situación en la cual se encuentran obviamente las personas en las grandes urbes, en las poblaciones intermedias. Muchos de los pueblos y comunidades indígenas vivimos en lugares bastante insolados, de difícil acceso. Hay pueblos que toman entre 2, 3 días, inclusive muchos más, como es el caso del Tipnis, el caso de nuestros hermanos Tacanas en el Madre de Dios, en el norte del departamento de La Paz, en Santa Cruz, por supuesto, también hay pueblos que están ubicados en las profundidades de la selva. Hay que navegar ríos, combinando con caminatas, y eso hace muy difícil poder lograr, digamos, también las ayudas que se ha ido disponiendo desde el gobierno. La situación de acceso a medios de comunicación es prácticamente en muchos casos inexistente, por tanto es difícil para ellos estar al tanto de las medidas que está adoptando el gobierno. El temor de poder contraer este virus
prácticamente ha hecho que muchas de nuestras comunidades indígenas decidan cerrar el acceso a los territorios indígenas. Hay un control que han ido adoptando de manera que se registre tanto el ingreso y la salida. Y en el caso del retorno que se han dado de muchos de nuestros hermanos que se han ido replegando tras las medidas de cuarentena y la emergencia sanitaria hacia nuestros territorios, se ha ido pues implementando de alguna manera ciertos protocolos propios, ¿no?, para que se puedan dar estos casos. Entonces hay un control, en algunos casos se ha puesto trancas, en algunos casos hay comisiones especiales para este fin. Entonces, prácticamente la situación, repito, se ha vuelto bastante delicado por todo lo que está aconteciendo en nuestro territorio, estimada Zulema. Bueno, la posibilidad de que el coronavirus llegue a los territorios indígenas sería un riesgo que podría tener consecuencias devastadoras. Totalmente, dado la inexistencia de los servicios básicos en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, no contamos con servicios elementales, por ejemplo, como el acceso al agua. Muchas de nuestras comunidades tienen que recoger este líquido elemento de un río, de un arroyo, de una pequeña vertiente, de lagunas. Entonces, y muchos de estos cauces de agua, también hay que señalar, Zulema, de que están contaminados, ¿no? La actividad extractivista que tiene sus bases en prácticas como la minería, el petróleo, el agronegocio, ha ido ya hace muchos años contaminando estos cursos de agua que son fundamentales para el acceso a este líquido elemento. Entonces, por otro lado, es prácticamente inexistente las infraestructuras de salud en los territorios indígenas. No hay equipamiento, no hay medicamentos y peor aún personal especializado de salud que pueda atender nuestras necesidades sanitarias. Por ello que nuestros pueblos, en su gran mayoría, de manera disciplinada, de manera solidaria, hemos acatado estas medidas determinadas por el gobierno central. Pero eso, repito, ha tenido su repercusión en que ha significado mucho esfuerzo. Muchas de nuestras comunidades indígenas, de alguna manera, ya hemos sido prácticamente absorbidos por este modelo económico occidental que nos ha prácticamente inducido ya a una dependencia, ¿no? En algunos casos. En tanto, hay todavía comunidades que siguen practicando sus actividades de subsistencia, la caza, la pesca, la recolección de frutos, que está sirviendo en gran manera, digamos, para paliar esas grandes necesidades que tenemos en esta coyuntura. Entonces, esas son las realidades en las cuales nos encontramos y las medidas que ha ido adoptando el gobierno central para poder paliar de alguna manera este gran vacío que se ha generado con el acuartelamiento, pues no está llegando a su objetivo final para el caso de los pueblos indígenas. Imagínense, Zulema, que nuestras familias, las comunidades indígenas que viven muy adentro, diríamos en la selva, a varios días de viaje, tener que movilizarse para salir hasta un centro urbano donde encuentren estas entidades financieras y puedan hacer efectivo el cobro de sus bonos, es un reto, eso es un desafío y además nos estaría exponiendo a poder contagiarnos con este virus. Entonces, corresponde una tratativa diferenciada para poder asistir a los pueblos indígenas en el tema de asistencia sanitaria y la facilitación también de alimentos, ¿no? Estos víveres que en algunos casos ya pues empieza a escasear y en otros casos como la Chiquitanía, Zulema, estos pueblos indígenas que vienen de ser
azotados por los incendios el año pasado, que perdieron gran parte de sus áreas de cultivo, su producción, el agua que también se ha ido contaminando producto de las quemas, la posibilidad de cazar, de pescar, obviamente que se ha reducido casi a cero, diríamos. Ellos son los que están recibiendo probablemente la parte más dura de estas medidas que se ha adoptado para poder evitar el contagio con el coronavirus. Alex, la CONTIOCAP ha denunciado además la presencia todavía de las empresas que están a cargo de los megaproyectos y que no han cesado a pesar de la cuarentena. ¿Esto todavía persiste? Sí, en muchas regiones de nuestro país se han ido denunciando estos hechos ilícitos, porque al contrario de poder frenar, hemos notado una proliferación de estas actividades ilícitas, tanto caza, pesca y la tala de árboles, la explotación forestal, valiéndose del confinamiento, del aislamiento tras la determinación del gobierno central de entrar en cuarentena total, pues han quedado otros prácticamente expeditos, diríamos, para poder dedicarse a estas actividades. Y eso es otra enorme preocupación, porque de nada nos sirve confinarnos en nuestros territorios si tenemos, por otro lado, la presencia de personas externas, foráneas, que siguen llegando hacia nuestros territorios, ¿no? Usando distintos medios. Entonces exigimos a las autoridades de turno y a las autoridades competentes realizar un control mucho más estricto de estas actividades ilícitas, y pues pedimos que también las sanciones sean duras para quienes están vulnerando nuestros derechos, no solo el derecho de los pueblos indígenas, sino los derechos del conjunto de los bolivianos de acceder a un medio ambiente sano, Zulema. Finalmente, Alex, la presidenta Yanine Áñez ha anunciado que la cuarentena se va a extender en las condiciones en las que la estamos viviendo, se va a extender hasta el 10 de mayo y que posteriormente se va a ingresar a una cuarentena dinámica sujeta a una evaluación. En esas condiciones y dada la situación de abandono que ustedes están viviendo en este momento, exigen una evaluación, que alguna instancia del Estado llegue a los territorios para percatarse de la situación que se está viviendo en este momento. Sí, se tiene que coordinar estrictamente con las autoridades locales, con las autoridades indígenas, estas brigadas que se lleguen a conformar, brigadas especiales tanto para la atención sanitaria como para el auxilio en el aprovisionamiento de alimentos, tiene que obedecer a un protocolo estricto, ¿no? De bioseguridad, porque tememos que en ese accionar también nos podamos exponer a riesgos de contagio. Entonces no se puede hacer de manera rápida. Por ello pedimos que esto sea coordinado. Ya se debería haber coordinado hace mucho tiempo. Lamentablemente, los pueblos indígenas venimos de haber sido prácticamente divididos, ¿no? De estar en una situación altamente vulnerable, producto de los tantos conflictos que hemos vivido en los años anteriores. Y eso nos ha imposibilitado probablemente en ser mucho más efectivos, ¿no? Y hasta la fecha no haber logrado efectividad con las ayudas que el gobierno está determinando. Por tanto, exigimos que se tome especial cuidado y prioridad para el auxilio a los pueblos indígenas
y resguardar con mayor control territorios en los cuales también viven nuestros hermanos en aislamiento voluntario, ¿no? Eso es algo que quizás nadie se está preocupando, pero ante la arremetida de estas actividades ilícitas y algunas que con la venia del gobierno continúan, como el tema petrolero, minero, nos ponen pues en un alto riesgo en caso de que este virus pueda en algún momento arribar hasta nuestros territorios, Zulema. Muchísimas gracias, Alex, por este contacto. Sabemos que ustedes como dirigentes están haciendo un recorrido permanente y están en permanente contacto con sus territorios, pues nosotros nos ponemos atentos a conocer lo que esté ocurriendo en los territorios de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias, Zulema. Nuestro agradecimiento a los medios de comunicación por dar esa cobertura. Creo que es algo que necesitamos con urgencia en este momento, visibilizar la situación crítica en la cual nos encontramos los pueblos indígenas en Bolivia y con seguridad en muchos rincones del planeta. Muchas gracias por este contacto. Hasta otra oportunidad. Hasta aquí la entrevista de hoy. Importante conocer la situación que están viviendo los pueblos indígenas en nuestro país. Con nosotros hasta una nueva oportunidad. Esta ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com.